Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión con las noticias más importantes de este lunes. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Inició proceso de análisis e intercambio sobre los documentos a debatir en el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Chequea presidente cubano cumplimiento de los acuerdos del 9º Congreso de la UNEAC. Solicita ministro de Justicia de Bolivia 30 años de cárcel contra Yanine Áñez por su responsabilidad en golpe de Estado contra Evo Morales. Ampliamos las noticias. Los delegados al 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba desarrollan desde hoy y hasta el 20 de marzo sesiones de estudio, intercambio, esclarecimiento y análisis de los documentos que se debatirán y evaluarán por las comisiones de trabajo del evento. En el 8º Congreso se analizarán, entre otros temas, los resultados económicos y sociales del quinquenio precedente, así como las proyecciones de trabajo para los próximos años. El objetivo principal es garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo. Compartimos en este noticiero las consideraciones de un grupo de delegados que hoy comenzaron el análisis de los documentos del Congreso en las provincias de Mayabeque, Ciego de Ávila y Granma. Iniciar la preparación de los delegados al Congreso un día como hoy es esencial para los revolucionarios. Si tenemos en cuenta que un día como hoy el SOMA alzó su voz en los campos de Baraguá ratificando la decisión inquebrantable de los cubanos de luchar hasta la muerte si fuera necesario por la independencia de Cuba. Bueno, es muy importante lo que estamos realizando en el día de hoy, los delegados al Congreso, prepararnos, estudiar la documentación que vamos a evaluar y analizar durante los días de sesión. Yo creo que es un momento trascendental para nuestro país. Y nosotros como representantes del pueblo y de la militancia comunista debemos estar bien preparados para evaluar cada uno de los temas que se llevarán a este 8º Congreso. Nosotros estamos en la preparación previa al Congreso, donde contamos con todos los documentos que esto nos permitirá hacer un análisis profundo e ir anotando aquellas precisiones que nosotros consideremos que debemos aportar a este evento, dado el momento histórico en el que se va a producir, y para nosotros es además un reto en representación de la ciencia de poder aportar en este evento aquellas consideraciones que nosotros tenemos que referir para las proyecciones futuras en el partido. Como joven es un alto honor participar en la magna cita del 8º Congreso del Partido en representación de mi pueblo granmense, pero al mismo tiempo de la juventud cubana, en función también de patentizar una vez más el compromiso de la juventud cubana con la revolución y la continuidad del sistema socialista que hemos venido construyendo durante 62 años. Para el día de hoy nos hemos preparado de forma tal de llevar la actualidad que tenemos en función de poder estar en el estudio de los documentos y poder aportar, porque fuimos parte también de la conformación de los lineamientos en el 7º Congreso y poder en este Congreso histórico darle continuidad al proceso económico que se lleva a cabo en el país. A promover la literatura cubana y el hábito de lectura en el país, llamó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante una reunión que examinó el cumplimiento de los acuerdos del 9º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Al mandatario le acompañó el viceprimer ministro, doctor Roberto Morales Ojeda. Aún en medio de tiempos difíciles como los actuales, la Revolución Cubana siempre ha encontrado y encontrará recursos para la promoción del libro y la literatura, una idea que Fidel convirtió en una hermosa realidad. Así lo reafirmó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el encuentro que evalúa el cumplimiento de los acuerdos del 9º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Estamos tocando, como yo lo veo, es un tema vital del país. La literatura es identidad, la literatura da convicción, la literatura te afianza, en la literatura hay saber. Y alrededor de la literatura también se construye una forma de vida, de pensamiento. Alrededor de la literatura hay muchas cosas que son vitales, y más en estos tiempos, cuando nos tratan de fragmentar, cuando nos tratan de imponer otros códigos.
Precisamente al quehacer de los escritores cubanos en tiempos de pandemia se dedicó esta reunión. Loable ha sido el esfuerzo desplegado por autores, promotores, editores, diseñadores y otros profesionales en este año de enfrentamiento a la COVID-19. Cuba participó en 4 ferias internacionales, todas de forma virtual. Aquí está la Feria Internacional de Buenos Aires, en que la ciudad de La Habana fue ciudad invitada de honor, la de Beijing, donde Cuba fue país invitado, la de Frankfurt, donde participamos año tras año por la promoción del libro y los contactos internacionales que se logran. Del 12 al 21 se hizo la Feria FITBEN, que siempre acompañamos a los hermanos venezolanos. Fueron creados nuevos y atractivos espacios virtuales para llegarle a la familia. Durante el verano se diseñó la campaña promocional de lecturas Verano por la Vida. Se desarrolló el festival universitario de forma no presencial, que celebró el 98 aniversario de la FEU, y se hizo la jornada de leer la historia del 9 al 12 de diciembre. El mandatario cubano se interesó por el estado de librerías y bibliotecas en medio de las limitaciones que ha impuesto el nuevo coronavirus y sugirió opciones para mantenerlas activas, como organizar servicios de venta y préstamo de libros a domicilio. El reconocimiento al trabajo realizado por los escritores y sus instituciones dio paso al análisis de un tema esencial, el estado actual de la literatura cubana. Es necesario saber por dónde va la literatura hoy, cuáles son las tendencias y las escuelas que se expresan en nuestro medio social, qué se escribe hoy en Cuba, qué predomina en los jóvenes escritores, qué lazo nos comunica con los públicos, qué quiere leer el cubano de este tiempo. ¿Acaso hemos sabido contar nuestra historia en la literatura? ¿Qué huellas seguimos? ¿Cuáles no? ¿Por dónde van los tiros? La regla de oro es la calidad. Por donde vaya la literatura hoy, va la cultura y con ella la patria. Nuestra literatura ha empezado a influir desde el siglo XIX en otros públicos en el resto del mundo, sobre todo en el público hispanoparlante latinoamericano. Esa conquista no se puede perder. ¿Cuál es el peligro? Que se produzca, como en el resto del mundo, un proceso de atomización de la literatura. Ese es el mayor peligro que yo veo, con lo cual se devalúa la literatura y se pierde el movimiento intelectual y la influencia del movimiento literario. Sobre derecho de autor, la urgencia de buenas traducciones, la comercialización y en especial la necesaria crítica literaria también se habló en el encuentro. Los participantes coincidieron en que las enormes posibilidades que hoy abren las nuevas tecnologías a la literatura devienen oportunidades que es preciso no desechar. Al respecto, Miguel Díaz-Canel insistió en impulsar la creación de una biblioteca digital cubana, lo que propiciaría una contribución invaluable al fomento de la lectura en el país. Tenemos que seguir desarrollando una estrategia para la lectura para que haya pasión por leer. Hay que buscar cómo nosotros seguimos desarrollando esa pasión por la lectura. Eso tiene que empezar por la familia, por la escuela. Si articulamos, si logramos esa biblioteca digital que queremos, que después cuando tengamos condiciones no la hacemos solo digital, pero así articulamos la escuela, articulamos un programa de la lectura, articulamos diferentes acciones que tengan que ir a esa biblioteca o que tomen esa biblioteca como referencia. Vamos ampliando todo esto. Pero lo otro es enseñar a escribir. Todos no vamos a ser escritores, pero si nosotros logramos que la gente lea más y los enseñamos a escribir mejor, no estamos formando mejores personas, mejores ciudadanos, mejores gente. El presidente aseguró que trabajar con intensidad, articulando todas las fuerzas posibles, es el camino para promover la literatura y el hábito de la lectura, objetivos a los que también pueden llegar soluciones desde la innovación y así lograr que se conviertan en una parte importante en la vida de las personas. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La provincia de Granma se ubica entre las de mayor tasa de incidencia de COVID-19 en Cuba. Expertos del Ministerio de Salud Pública trabajan en conjunto con las autoridades del territorio para frenar la dispersión de la enfermedad.
Durante el mes de febrero, la provincia de Granma incrementó continuamente las cifras de contagiados por el nuevo coronavirus y marzo ha seguido el mismo ritmo. La dispersión de la enfermedad por todo el territorio de esta parte de la geografía oriental es un hecho que preocupa al Ministerio de Salud y especialistas del sector comparten experiencias con las autoridades de Granma para frenar el rebrote. Varios repartos de la capital granmense se cierran a partir de la 1 de la tarde y también están detenidas las actividades laborales en las zonas restringidas. Se acerca la venta de alimentos a los barrios y los inspectores de la Dirección Integral de Supervisión imponen multas amparados por el Decreto 30, aprobado por el Consejo de Ministros, para quienes incumplan las medidas orientadas en medio de la pandemia. Educación instruye a través de los medios de prensa provinciales a los estudiantes de todas las enseñanzas y las organizaciones de masas, grupos comunitarios y estudiantes de la universidad colaboran en la vigilancia diurna de las calles. En las noches y hasta las 6 de la mañana, fuerzas del Ministerio del Interior patrullan las calles para mantener la tranquilidad en las zonas. El Grupo Temporal de Trabajo insiste en lograr el aislamiento de todos los contactos de casos positivos de manera oportuna. Granma continúa trabajando en la terminación de su laboratorio de biología molecular, cuya obra civil debe concluir al cierre de marzo. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Noticias internacionales. El ministro de Justicia y Transparencia de Bolivia, Iván Lima, pidió este lunes 30 años de prisión para la expresidenta de facto Yanine Áñez por el golpe de Estado en 2019. Desde el pasado viernes, Áñez está detenida en la cárcel femenina de Obrajes, en La Paz. La nueva solicitud del Ministerio boliviano se realizó posterior a que la jueza Regina Santa Cruz decretó 4 meses de prisión preventiva para la expresidenta de facto y 2 de sus exministros. En cadena estatal nacional, el titular de justicia aclaró que están en la cárcel por presunta sedición, conspiración y terrorismo. La detención preventiva es una medida excepcional, no debe ser la regla, debe ser la excepción. Y lo que buscamos no es una detención de 4 meses, nosotros lo que estamos buscando es una condena de 30 años y vamos a seguir adelante con ese objetivo de darle justicia al pueblo boliviano. El gobierno del país suramericano activó en esta jornada 4 procesos de juicios de responsabilidades contra la expresidenta de facto. Entre otras causas, Áñez enfrenta acusaciones sobre un préstamo presuntamente irregular otorgado por el FMI. Porque este gobierno de Áñez se ha caracterizado por una grave corrupción que ha afectado el erario público, van a ser presentados por el ministro de Justicia y Transparencia en los casos de corrupción y en los casos de grave violación de derechos humanos por las víctimas que están pidiendo el asesoramiento del Ministerio de Justicia, el cual lo va a dar a través del Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima. La expresidenta y sus exministros no solo orquestaron el golpe de Estado que provocó la renuncia de Evo Morales, su camarilla es responsable de vulnerar los derechos humanos y causar la muerte de cientos de civiles. El día de hoy estamos acá pidiendo justicia y que el día de hoy puedan dictar sentencia a la señora Áñez y que pueda ir a la cárcel por haber masacrado a nuestro pueblo alteño y a nuestro pueblo boliviano. Áñez tiene que pagar esa asesina. A mi hijo, ¿cómo me la ha matado? Mi hijo se llamaba Juan Martín Taco y tenía 18 años. Desde el 12 de noviembre de 2019 hasta el 8 de noviembre de 2020, la policía, bajo órdenes de Áñez, dejó un saldo de unas 36 víctimas fatales, más de 800 heridos y 1.500 detenidos. Roxana Arián, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El vicepresidente segundo del gobierno de España, Pablo Iglesias, anunció que deja su puesto en el Ejecutivo. Iglesias se presentará a la candidatura en las elecciones de la Comunidad de Madrid, convocadas anticipadamente por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. Tened por seguro que voy a poner todo lo que he aprendido en estos años, toda mi energía, toda mi cabeza y mi experiencia de gobierno, todo mi corazón y toda la fuerza de mi organización en construir una candidatura de izquierdas fuerte y amplia para impedir que la ultraderecha se apodere de nuestras instituciones y para ganar el gobierno de la Comunidad de Madrid. Iglesias y su partido Juntas Podemos buscan presentarse como alternativa de izquierda a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de aprobar el adelanto de las elecciones para el 4 de mayo próximo. Luego de conocerse el fallo del tribunal, Ayuso aseguró que en una entrevista en la televisión que recibir el calificativo de fascista la ubica del lado correcto de la historia.
Expertos consideran que la acción de Iglesias representa un intento de la izquierda española de sumar votos en una comunidad clave en el país, donde los partidos de derecha ganan desde hace varios años. La salida de Iglesias del Ejecutivo se hará efectiva cuando comience la campaña electoral el 20 de abril. La defensa de Luis Ignacio Lula da Silva divulgó hoy diálogos que involucran al ex juez Sergio Moro y a fiscales miembros de la desactivada Operación Lavallato, según reporta Prensa Latina. Integrantes del Ministerio Público de la ciudad de Curitiba revelaron que Moro coordinó medidas contra Lula junto a un grupo de jueces de la 8ª Sala del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región. Los magistrados impusieron sentencias contra el fundador del Partido de los Trabajadores que superaban las impuestas por Sergio Moro. Los mensajes divulgados evidencian que los fiscales de Lavallato conocían los contactos entre el exministro de Justicia y los jueces responsables de revisar sus decisiones. Y medios de prensa denuncian hoy la presión que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos realizó a varios países latinoamericanos para evitar que recibieran cooperación de Rusia y Cuba en materia sanitaria. El informe anual de ese departamento reconoce que Washington utilizó lo que califican como relaciones diplomáticas para presionar a Brasil y Panamá a rechazar la autorización para el uso de la vacuna rusa Sputnik V. El documento cataloga a Rusia y Cuba como estados malintencionados. En el caso de Panamá, Estados Unidos ofreció asistencia técnica de los Centros de Control de Enfermedades para que el país centroamericano no recurriera a los médicos cubanos en el combate a la pandemia. Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y miembros del Grupo de Amistad con Cuba en el Parlamento Europeo intercambiaron en formato virtual sobre los desafíos de la COVID-19. Las experiencias en el enfrentamiento y prevención del nuevo coronavirus, información sobre los 5 candidatos vacunales de nuestro país y el papel de la ciencia integrada en la lucha contra la pandemia figuran entre las temáticas principales abordadas en ese encuentro. La realización de este encuentro es ya una expresión de los puentes que se tienden a pesar de las trabas persistentes para los simpatizantes de Cuba, pues justo denunció la diputada Yolanda Ferrer Gómez, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que el bloqueo de los Estados Unidos impide el acceso de la isla antillana a varias plataformas para participar en eventos virtuales, entre ellas Webex, la que habitualmente utiliza el Parlamento Europeo en sus videoconferencias. Por su parte, la vicepresidenta de la Asamblea cubana, Ana María Mari Machado, celebró la refundación del Grupo de Amistad y las actividades que desarrollan, con particular agradecimiento por acompañar de manera efectiva la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la Unión Europea, así como por el rechazo permanente de los miembros del grupo al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Los parlamentarios europeos ratificaron su posición de condena al bloqueo y conocieron sobre los protocolos cubanos de enfrentamiento a la pandemia que han permitido cierto control de la enfermedad y reducir al mínimo posible las cifras de fallecidos. Así también sobre el desarrollo de la ciencia en Cuba, la voluntad política de la revolución desde 1959 de potenciar este sector en función de la salud y la vida, también durante la actual crisis sanitaria, con el desarrollo de 5 candidatos vacunales para combatir la COVID-19. Al concluir, Yolanda Ferrer ratificó la voluntad de fortalecer cada día más las relaciones con el grupo, otras agrupaciones, comisiones y eurodiputados. De igual modo señaló que sobre la base del respeto a la soberanía de ambas partes, como establece el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la Unión Europea, pueden proyectarse acciones futuras para fortalecer las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Asamblea Nacional del Poder Popular. Menfesi Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy se cumplen 143 años de la protesta de Baraguá, viril y pujante intento de prolongar la lucha por la independencia en la Guerra Grande. El hecho fue descrito por Martí como lo más glorioso de nuestra historia, según reza en carta enviada al general Antonio Maceo el 25 de septiembre de 1893. Con Modesto Díaz en Yara. La célebre entrevista de Antonio Maceo con el general español Arsenio Martínez Campos no fue solo para rechazar la ignominia del Zanjón. Maceo se yergue para enarbolar con firmeza la enseña que otros dejaban caer en la Guerra de los 10 años, afirma uno de los historiadores más destacados de Cuba. Habían hecho los españoles una estrategia de ir hablando con distintos núcleos mambises
Y lo que Antonio Maceo le propone a Martínez Campos es una conferencia para hablar del tema. Cuando llega Martínez Campos, sencillamente, Antonio Maceo, cuando él va a sacar el documento, le dice, guarda ese documento. Aquí no estamos de acuerdo con él. Martínez Campos se sorprende. Entonces, ¿para qué lo citó? Sencillamente, había una razón poderosa. Era que en el campo Mambí y mundialmente se supiera que la guerra no había terminado. Es una actitud ajena al derrotismo que se apoderó entonces del Camagüey y del Comité del Centro, erguido en espuria representación del pueblo cubano. Maceo encarna el paso de la dirección política de la revolución de las manos de una clase social incapaz de liderar la guerra a las de otra dispuesta a proseguirla hasta lograr la independencia y abolir la esclavitud. Eso también tuvo una significación extraordinaria. Es decir, ya no es una guerra de color. No hay ningún color, están todos los colores. Y esa es otra importancia de Baraguá. Esa intransigencia revolucionaria, como palabra que se ha usado, es fundamental para entender toda la historia de Cuba. Eso enaltece al gesto de Maceo, asumido por los cubanos. A partir de esa protesta de Baraguá, en la medida que va siendo conocida, las gentes revolucionarias, los independentistas, sienten que ahí está la dignidad de Cuba, la dignidad de no rendir las armas. Martí diría, la espada no nos la ha quitado nadie, la dejamos caer. Maceo es el que levanta la espada en ese momento y expresa en esa protesta que esa espada no se va a bajar jamás. Ese principio Fidel lo ratificó en el juramento de febrero de 2000 al trazar que Cuba sería un eterno Baraguá. Ante sus enemigos de fuera y de dentro, el pueblo cubano abraza el ejemplo de Maceo y su ideario que establece la patria ante todo, continuar es deber, retroceder, vergüenza oprobiosa. Ebelixa Tamilé y Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La entidad integral de servicios automotores EISA busca alternativas para mantener su vitalidad a la par que organiza sus procesos. El sistema empresarial cubano necesita un periodo de ajustes en el contexto del ordenamiento monetario. Crecer en niveles de actividad en un contexto de ordenamiento monetario es un desafío hoy para la empresa integral de servicios automotores EISA. La entidad pertenece al grupo empresarial de la industria sideromecánica y tiene entre sus funciones fundamentales la reparación y mantenimiento de equipos automotores de programas priorizados con un importante alcance social. EISA muestra una contracción de sus servicios a consecuencia de la disminución en las importaciones de los insumos necesarios para su actividad. No tenemos la garantía total en este momento de todo lo que se necesita. Hemos podido trabajar con lo que tenemos en los inventarios, insisto, que nos dan un nivel de garantía de algunos servicios priorizados que desarrollamos, como es para comunales, como es el sector de la salud, tanto en el comer como eso, y hay recursos que siempre hemos protegido solo para esos sectores. Sin embargo, la entidad consiguió asumir con sus reservas el adelanto salarial y el pago de salario correspondiente a enero. Ahora en estos momentos sí estamos tramitando un crédito para darle continuidad al proceso productivo de 7,3 millones de pesos que nos sustenta la importación, que va dirigida al tema de la línea de comunales, fúnebres y ambulancias específicamente, para darle continuidad a la producción. Y ahora estamos haciendo un estudio con más de factibilidad más fuerte para solicitar un crédito de alrededor de 20 millones de pesos para darle continuidad para asegurar la producción a nivel del año. Buscar alternativas para sostener la vitalidad de la empresa es la prioridad. Nosotros nos estamos alimentando normalmente del desarme de muchos equipos que nosotros recogemos, que tenemos probados, entre ellos son las camionetas chinas,
son los Boga, son los Sokol. Hay varias empresas nuestras que trabajan en el desarrollo de piezas para resolver esas paralizaciones, y eso a su vez se generaliza en las distintas VB. Avanzamos ahora en los nuevos proyectos con el Mariel, que nos va a dar algunas posibilidades de financiamiento. Trabajamos también en actividades de cooperación con otras industrias, en encadenamientos productivos. En materia de precios, los cambios son sustantivos. Se han actualizado unas 200 fichas de costo. Por tanto, el tema precio lleva más análisis, el tema de las materias primas y materiales, que ahora tienen un nuevo precio, el tema del salario, incremento del salario, el tiempo de las horas del servicio. Hay una serie de elementos que estamos manejando con profundidad para buscarle uniformidad a estos temas y extenderlo a nivel de país. Lo cierto es que el nuevo contexto implica un reajuste, explorar nuevos métodos con un fin común, eficiencia y orden. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Centro de Inmunoensayo, creado por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, hace 34 años, desarrolla estrategias y tecnologías para el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades metabólicas. Con sus aportes sustituyen importaciones al país. Cuando se demuestra que los indicadores de salud de Cuba son comparables y a veces superiores a los de algunos países desarrollados, mucho tiene que ver el Centro de Inmunoensayo. Aquí nació, por ejemplo, la tecnología Suma, presente en toda la red de laboratorios del país, que permite el diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas transmisibles y no transmisibles a ciclo completo. Tenemos diagnosticadores que tributan al programa de atención materno-infantil, específicamente a la mujer embarazada. Después, en el momento del nacimiento, el tamiz neonatal en el recién nacido. Después, la vigilancia epidemiológica en el país, donde ahí están todos los ciudadanos, las enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo tanto, en todas las etapas de la vida del ser humano está presente la tecnología Suma. Es destacable el aporte económico de estos resultados. Los diagnosticadores, la tecnología puesta a disposición del Ministerio de Salud Pública, si se hubiese tenido que comprar a precios internacionales, hubiese costado 75,4 millones de dólares. Y el Centro de Inmunoensayo lo puso a disposición del Ministerio de Salud Pública por 51,7 millones de pesos cubanos. El Centro de Inmunoensayo se inserta hoy en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. Tenemos diagnosticadores para la COVID, diagnosticadores que ya están registrados, que determinan la presencia de anticuerpos al SARS-CoV-2. Tenemos otro diagnosticador que está ahora ya en evaluación en el IPK, es para determinar antígenos. Un diagnosticador para medir la respuesta del individuo a la vacunación. Un equipo para el trabajo en los laboratorios de biología molecular, un sistema de extracción, un ventilador no invasivo. Y estamos trabajando también en el desarrollo del PCR 100% cubano. El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos es también el principal obstáculo de este centro científico. En el caso de la biotecnología en general y de muchísimas esferas del país, nos los tropezamos nosotros prácticamente en el día a día, en el desarrollo del trabajo de la institución, en nuestras investigaciones, en nuestros desarrollos, en nuestras producciones. El tema del bloqueo es permanente. Centro de Inmunoensayo del Grupo BioCuba Pharma, institución líder en la constante batalla por alcanzar la soberanía tecnológica de nuestro país. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Los actuales campeones nacionales del béisbol cubano, los Cocodrilos de Matanzas, fueron recibidos hoy por las principales autoridades de su provincia después de clasificar a la gran final por segundo año consecutivo. Según nos confirma el colega Alejandro Castellanos, en el encuentro se exhortó al conjunto matancero a defender su corona con la misma combatividad que demostraron en la semifinal. Además, se reconocieron individualmente a los atletas más destacados y se les entregó una bandera que portarán en la discusión del título con la histórica y muy vigente frase de patria o muerte, venceremos.
Por otra parte, los leñadores de Las Tunas también fueron recibidos hoy en su provincia después de concluir su actuación en la Serie 60 de béisbol con su cuarta medalla consecutiva. Más detalles de inmediato con el colega Orlando Cruz. Buenas noches, Orlando. Las buenas noches, Pavel, también para ti y para todos los amigos televidentes. Ya están en el balcón del Oriente cubano los leñadores de Las Tunas tras finalizar terceros en la 60 Serie Nacional de la Pelota Cubana y caer frente a los Cocodrilos de Matanzas. Fueron recibidos por el primer secretario del partido en el territorio, Manuel René Pérez Gallego, y el gobernador Jaime Ernesto Chián Vega. Estos directivos entregaron en manos de los principales jugadores reconocimientos de todo el pueblo tunero, que también les saludó desde la distancia porque recorrieron las principales arterias de la capital provincial. Los leñadores se tomarán un breve descanso y ya estarán preparando la serie provincial de béisbol. También se alistarán para la 61 serie cuando se decida comenzar y en busca de estar nuevamente en podio de premiaciones. Así que ya están en su tierra los leñadores de Las Tunas con la medalla de bronce alcanzada en esta temporada beisbolera. Con esta información devuelvo la señal a nuestro estudio central. Gracias, Orlando. Y como ya se conoce, en el equipo de Granma permanecen 2 casos activos de COVID-19, por lo tanto los alazanes están aislados en espera de la segunda prueba de PCR que les toca mañana. La colega Rosa María Torres Montalbán conversó hoy vía telefónica con el director Carlos Martí y obtuvo nuevas declaraciones del mentor granmense. Muchas gracias por la llamada. Estamos aquí en la sierrita del municipio de Bartolomé Mazó, en un campamento donde nos están dando una atención muy especial desde el punto de vista de los trabajadores de aquí. Cada cual está en su cabaña, el tratamiento por parte de los médicos es excelente. Estamos en un momento donde esperamos para el próximo martes, decir, sería mañana, la repetición del PCR. En estos momentos se han hecho algunas tiras rápidas de casos que se suponían alguna sospecha. Para la suerte nuestra han dado negativos. Son 2 casos que fueron contactos. Se ha hecho 2 veces, se han repetido y no hay situación ninguna en ese aspecto. Estamos esperando, sencillamente, la gente se siente bien, el estado de los atletas ha sido muy bueno, sí, desde el punto de vista disciplinado, todo el mundo en sus cabañas, esperando la situación, y creemos que ya cuando salgamos de esto estamos listos para empezar a entrenar con vista a la discusión del campeonato. Por último, les digo que el jueves de esta semana la Comisión Nacional de Béisbol ofrecerá una conferencia de prensa en el Estadio Latinoamericano para informar la fecha de inicio y la sede de la gran final, si es que ya el equipo Granma está listo para jugar, por supuesto. Además, se conocerán las sanciones a los atletas implicados en la trifulca de ayer y detalles también de la prenómina del equipo Cuba, que participará en la Copa del Caribe de Curazao el mes que viene. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Buenas noches para ti también, Pavel. Cambiamos de tema. La Central de Trabajadores de Cuba confirió la bandera Proeza Laboral al grupo empresarial GeoCuba por su destacada contribución al enfrentamiento de la COVID-19 en el país. El acto estuvo presidido por el miembro del Buró Político y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento. El diseño de una plataforma informática para el registro, seguimiento y control de los casos diagnosticados, así como la provisión de mapas, soportes promocionales y documentación para las direcciones de salud, destacan entre los aportes del grupo empresarial GeoCuba a la batalla contra la COVID-19. El esfuerzo de su colectivo fue reconocido con la bandera Proeza Laboral que otorga la Central de Trabajadores de Cuba. Tienen por delante sucesivos retos y desafíos en el campo de la innovación, la creación, las aplicaciones de plataformas informáticas que tanto aportarán al desarrollo de nuestra economía. La aplicación Andariego Higia permite geolocalizar los casos confirmados con el SARS-CoV-2 y sus contactos en mapas, lo cual es crucial para detectar la mayor cantidad de contagiados asintomáticos entre la población. Logramos la obtención de un grupo de mapas temáticos que nos daban la posibilidad de evaluar territorialmente la situación epidemiológica, el control de los focos o los eventos activos que se iban desarrollando. En todo el transcurso de la tarea fuimos asimilando nuevas funcionalidades que nos pedía el Ministerio de Salud, como en su momento fue la preparación
para todo el proceso de dotación de camas en los centros hospitalarios, en los centros de aislamiento que estaban dedicados a esto, la integración de esto con el sistema de urgencias médicas. En el acto efectuado a través de videoconferencia, se reconoció la valiosa contribución de las empresas del Grupo GeoCuba a las acciones logísticas y de enfrentamiento a la pandemia en varios territorios del país. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El escaso acumulado de lluvia desde el mes de diciembre ha incrementado la cantidad de cuencas subterráneas en estado desfavorable en el país. Hoy con nosotros el máster en ciencias, Argelio Fernández, para explicarnos. Buenas noches, Argelio. Buenas noches. Efectivamente, en el agua subterránea se está reflejando cada vez más el desfavorable comportamiento de la lluvia en los últimos meses. La cantidad de cuencas con tendencia al descenso del nivel disminuyó notablemente hasta 56. Pero en compensación, las que aumentaron fueron aquellas donde tuvo muy poca o ninguna variación, que ahora suman 42. A la vez, disminuyó hasta solamente 3 la cantidad de acuíferos donde el nivel tiende al ascenso. Con relación al total de cuencas de cada región, los casos con descenso del nivel están distribuidos con cierta uniformidad en todo el país, aunque la mayor proporción se aprecia en la región central, principalmente entre las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey. Y también en occidente se destaca otro grupo entre Artemisa, La Habana y Mayabeque. Los 3 casos con ascenso son la cuenca La Palma en el norte de Matanzas, también el tramo 6 de la cuenca sur de Pinar del Río, que ahora se localiza en Artemisa, y la cuenca La Cana en el norte de Las Tunas. En cuanto al estado actual, se encuentran 90 casos con el nivel dentro del rango normal. 9 lo presentan dentro del desfavorable y 2 dentro del crítico. Con situación desfavorable se encuentran en occidente las cuencas Arihuanabo, Vento y Jaruco, destinadas al abasto de agua a la población de La Habana. También Batabanó y Melena Nueva Paz en el sur de Mayabeque, así como Canímac, Camarioca Norte en la provincia de Matanzas. También es desfavorable el estado de La Esperanza y Haití en el sur de Camagüey, así como Terraza y Mías en Guantánamo. Por último, en estado crítico se mantienen Cándido González en el sur de la provincia de Camagüey, junto con la cuenca Los Arroyos en el norte de la provincia de Holguín. Es todo por hoy. Muchas gracias, les reitero el saludo y hasta la próxima semana. Buenas noches. Continúa sobre Cuba y el área adyacente la influencia de las altas presiones. Esto mantiene condiciones de tiempo muy estables, lo que unido a la baja humedad da lugar a muy poca nubosidad durante gran parte del día. Solamente durante la tarde hacia zonas del interior y sur llega a nublarse en algunas localidades con muy escasas precipitaciones. Este predominio de poca nubosidad también durante la madrugada favorece que en algunos puntos las temperaturas desciendan y todavía se registren valores que llegan a ser algo fríos. El más bajo en la pasada madrugada fue de 14.4 grados Celsius en la estación meteorológica ubicada en la provincia de Pinar del Río, en la ciudad cabecera de esta provincia, pero también favorece que durante la tarde continúen en ascenso las temperaturas por la abundante radiación solar. Esto va a hacer que, para mañana, con el poco cambio que vamos a tener en las condiciones meteorológicas, predomine la poca nubosidad durante la mañana en gran parte del territorio nacional. Ya para la tarde llega a nublarse solamente en algunas localidades con muy escasas precipitaciones. Va a continuar muy baja la probabilidad de lluvias para las próximas jornadas. Tendremos temperaturas durante la madrugada que hacia zonas del interior del occidente pueden llegar a ser todavía algo frías, pero los valores estarán entre 17 y 20 grados Celsius, superiores en zonas costeras y de la porción oriental del país, donde llegarán hasta 20 y 21 grados. Durante la tarde, temperaturas que serán bastante elevadas. Vamos a tener un día caluroso con máximas de 29, 30 a 32 grados Celsius, que puede, como ha ocurrido en los últimos días, llegar a ser superiores en localidades del sur oriental, sobre todo en la provincia de Granma. Los vientos ya serán de región este para el centro y el oriente del país. En la parte occidental continuarán siendo del este al sudeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Esto va a producir poco oleaje en la costa norte oriental, que en la tarde se incrementará oleaje. Tendremos mar tranquila en el resto de la costa norte y poco oleaje en el resto del litoral sur. Y les decía que los próximos días el cambio
cambio va a ser muy poco, ya que continuará sobre miércoles y jueves, baja la probabilidad de lluvias y temperaturas en ascenso, pero el viernes la cercanía de un frente frío a la parte occidental del país puede generar alguna lluvia, sobre todo en localidades de la costa norte, y puede dar hacia el fin de semana un ligero descenso en cuanto a las temperaturas, que como pueden observar, los valores máximos van a continuar entre los 31 y hasta 33 grados en la parte oriental del país. Así que, mis amigos, poco cambio en el tiempo. Tendremos para mañana otro día cálido con muy poca lluvia en todo el país. A usted le deseo que pase una feliz noche y hasta mañana. El Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19 retomó este lunes el análisis de la situación epidemiológica del país, que al cierre del domingo registró una discreta disminución de los casos diagnosticados y activos. El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz. La semana que concluyó, Cuba registró una discreta disminución en los casos positivos a la COVID-19 al diagnosticar 135 personas con el SARS-CoV-2 menos que en la anterior. No obstante, los 837 confirmados por día como promedio en el territorio nacional en ese periodo evidencian que el país está todavía lejos de evolucionar a un mejor control de la epidemia. Los mayores aportes a la incidencia durante la última semana fueron de la provincia de La Habana, que reportó el 48,9% del total de casos diagnosticados, seguido de Pinar del Río con 8,7%, Granma un 8,5%, Mayabeque el 5,9% y Santi Espíritu el 5,3%. En estas provincias la última semana se concentró el 77,4% de los casos. 734 nuevos contagios se reportaron al cierre del domingo, una jornada en la que se realizaron 20.878 pruebas de PCR, el número mayor desde la llegada del nuevo coronavirus a la nación caribeña hace poco más de un año. Los casos positivos y activos decrecieron en La Habana respecto al sábado, pero en la provincia se mantiene una elevada presencia de la enfermedad en todos sus municipios. La disminución en la jornada de los contactos de casos confirmados identificados hizo saltar las alarmas de las autoridades capitalinas. Hay que continuar identificando mucho más contactos de las cosas que analizamos, fundamentalmente el municipio Playa, La Lisa y el municipio Habana Vieja, que mañana vamos a hacer un análisis particular en estos tres municipios. Se le da seguimiento a los 5 eventos que tenemos, incluso ya hoy se presenta el posible cierre del evento de Reina, que a partir de que los últimos días ya no está aportando casos positivos, y el miércoles pudiéramos también evaluar el evento Ahí Estará en el Cerro y el evento Latino en el propio municipio Cerro. Granma confirmó 95 positivos en el día y vio incrementar en casi 86% su tasa de incidencia por 100.000 habitantes durante la pasada semana, lo que ratifica el deterioro de sus indicadores sanitarios. Han pasado a ser de los segundos que mejor estaban cuando hicimos el recorrido a los segundos que más casos activos tienen en el país. Al respecto, el gobernador Francisco Escribano Cruz consideró como positivo el hecho de que todos los diagnosticados se encontraban ya aislados y con fuente de infección confirmada. En ese oriental territorio se incrementa la búsqueda de personas con sintomatología sugestiva de COVID-19 y se amplían las capacidades de hospitalización y aislamiento. Hemos abierto ya 48 centros, ya tenemos hoy más de 3.000 camas en la provincia. Hay municipios que inclusive ya sus camas no las están utilizando, las tienen al 30, al 40 y al 50%, y nosotros tenemos que hacer énfasis en Bayamo, que es donde sabemos que tenemos la complicación más grande. Seguimos acortando los tiempos, seguimos ordenando el centro de dirección, más efectividad. Estamos haciendo el cierre de los consejos populares de Bayamo más complicado. No se ve un alma en la calle. Tenemos cerrado a Bayamo y a Granma también, pero con énfasis en Bayamo y en Jiguaní, que es el municipio más complicado que tenemos. Pinar del Río, Artemisa, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba informaron también al Grupo Temporal de Trabajo sobre la situación de sus territorios y las acciones de prevención y control que implementan para frenar la transmisión del virus, entre ellas el incremento de la pesquisa y la elevación de su calidad, la detección e ingreso de los contactos y la aplicación con rigor de medidas higiénico-sanitarias y de restricción de movimiento. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas noches. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba conmemoró en todas sus sedes el aniversario 143 de la protesta de Baraguá. En la capital, reconocidos creadores e historiadores intercambiaron sobre el memorable acontecimiento en la sala Rubén Martínez Villena de la UNIAC. En la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, con la presencia de su presidente Luis Morlote Rivas, reconocidos creadores e historiadores desarrollaron un intercambio sobre la trascendencia de este hecho memorable que marcó nuestra historia. El historiador Joel Cordoví se centró en los antecedentes de este acontecimiento, mientras Ernesto Limia abordó la repercusión, significado y vigencia histórica de la protesta de Baraguá. Alberto Marrero, moderador del panel, apuntó que este no fue solo un acto político-militar, sino también cultural, porque define uno de los rasgos característicos de nuestra nacionalidad que se estaba forjando en ese momento. Que es precisamente la intransigencia ante la falta de principio, ante todo aquello que no signifique la dignidad de este pueblo, a todo aquello que no signifique la soberanía de este país. Yo creo que eso marcó a los cubanos para siempre. Intercambian reconocidos creadores e historiadores sobre la trascendencia de la histórica protesta de Baraguá cuando se cumplen 143 años del hecho. Lisandra Durán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Santa Clara concluyó la jornada por el Día del Arquitecto Cubano con la entrega de los Premios Provinciales de Conservación y Restauración de Monumentos y la inauguración de una muestra de caricaturas. Este año en conservación resultó premio el Hostal de Cordero, en Santa Clara, un inmueble de 1932 que atesora valiosos elementos arquitectónicos y decorativos. Por su parte, en restauración, el premio fue para el Museo de Manicaragua, importante institución patrimonial recuperada en ese municipio montañoso. La jornada en homenaje a los arquitectos cubanos permitió además inaugurar la primera muestra personal de Jorge Luis Cabrera García, arquitecto y colaborador del suplemento Melaito. Quise unir, celebrar el Día del Arquitecto en los tiempos de pandemia que estamos viviendo actualmente. Y este es el resultado de esta exposición. La caricatura personal, porque es una de las formas que más he practicado durante mi formación. Y el costumbrismo, porque es la fuente que yo tengo de diario de la calle, donde yo tomo las ideas, las elaboro y entonces las plasmo gráficamente. La exposición PCR, positivo o negativo, se encuentra abierta en la Galería del Centro de Patrimonio Cultural. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y a propósito del aniversario 58 de la fundación del Teatro Nacional de Guiñol, se estrenó en redes sociales el videoclip Sinsonte. El audiovisual se dedica a Pelusín del Monte, títere nacional de Cuba, y fue realizado por Teatro de las Estaciones y los estudios de animación de la televisión cubana. Lo dirigieron Ivette Ávila y Ramiro Sardoya. Contó con la música de Ernesto Perdomo, arreglo orquestal de Raúl Valdés y diseño de Zenén Calero. Sinsonte es un poema de Dora Alonso que exalta la cubanía y la belleza de nuestros campos. Cubano amanecer, hay en su trino que luces de luna y Con el homenaje a quienes cultivan el teatro de títeres en Cuba, finalizan las notas culturales en el Estelar. Buenas noches. También para ti, Esther. Y hace 143 años, el mayor general Antonio Maceo Grajales rechazó la propuesta del gobierno colonial español de una paz sin independencia. La enérgica actitud del titán de bronce, conocida como la protesta de Baraguá, ha sido desde entonces un símbolo de intransigencia y de lo más glorioso de nuestra historia patria en todas las épocas. La sabana de mangos de Baraguá suele asumirse como un paraje solitario, apartado de la ciudad héroe por más de 80 kilómetros al noroeste del oriente cubano, traído del recuerdo histórico a la vida cuando el almanaque ilustra un 15 de marzo. Desde 1930, un obelisco de mármol sin pulir de 24 metros de alto, unos pocos arbustos del fruto que procuran preservar el simbolismo de un nombre y de un destino, la enseña nacional y esta estrella en la cumbre vislumbran el camino hacia un sitio sagrado de la patria. Al general Antonio Maceo y a sus legendarios mambises llegan hoy las flores en ofrenda con dedicatoria del pueblo de Cuba. La costumbre
hace los honores, que son pequeños frente a la grandeza de un legado ya añejo con 143 años. Fue este el escenario de la protesta de Baraguá, la eterna intransigencia del criollo cubano, ceñida entonces al alma y a la voz del mayor general Antonio Maceo, negado la rapiña política ante cualquier posibilidad de hacer pactos indignos con el enemigo. Deberían muchos mortales de hoy aprender de la dignidad del titán de bronce, ejercitarse en ella cuando de patria se discute y forja. Los españoles y en especial el general Arsenio Martínez Campos, representante del gobierno colonial, supieron un 15 de marzo de 1878 que Cuba les costaría más que miles de capitales de guerra. El importe sería sangre, angustias, vidas y decadencia. Desde esa fecha los cubanos pugnaron por su libertad con un patrón de hidalguía, el de Maceo Grajales, con más de una veintena de heridas de bala. Entonces los machetes de la redención llegaron a los confines del occidente. Cayó en combate el general Antonio el 7 de diciembre de 1896 en Punta Brava, pero no el ícono. Hubo otras épocas de lucha contra el opresor y otros hombres que resucitaron aquel espíritu y exaltación con frases indestructibles cuando la soberanía era mutilada. El simbolismo ha sido el mismo: independencia o muerte. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A trabajar por la unidad de la nación y la defensa de su identidad, convocó el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, artistas e intelectuales cubanos durante la reunión de trabajo del Ministerio de Cultura para analizar las proyecciones del 2021. Al encuentro asistieron además el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Víctor Gaute López, el viceprimer ministro, Roberto Morales Ojeda, y el titular del sector, Alpidio Alonso Grau. El Ministerio de Cultura otorga prioridad al trabajo político e ideológico e involucra en su estrategia instituciones, empresas, creadores y el sindicato. El viceministro del sector, Fernando Rojas, explicó en la reunión de trabajo de las proyecciones para el 2021 que el plan de acciones se desarrolla en un escenario de mayor diálogo entre instituciones y artistas. Estamos hablando de una relación directa en muy poco tiempo con centenares de escritores y artistas, de mayor interacción con ellos, de algo que es muy importante, que es que el diálogo no sea formal ni sea solamente para llamar la atención sobre las cosas que conversamos, sino que tenga una relación directa con la búsqueda de soluciones. La pandemia de la COVID-19 trajo retos para los creadores y en este contexto el espacio de Internet se convirtió en el teatro principal de presentaciones. Más de 270 conciertos de diversos géneros se realizaron, retransmitidos por emisoras nacionales y el canal Clave. Estamos hablando de más de 9 millones de internautas alcanzados. Estamos hablando de más de 2,5 millones de reproducciones de video. Y yo creo que esos datos demuestran cuán acertado es, incluso cuando haya pasado esta pandemia, de cómo nosotros tenemos que mantener esta estrategia de posicionamiento virtual. En el encuentro también se actualizó la estrategia de desarrollo económico del sector y su aporte al país. Se analizó la importancia de las alianzas con otros organismos, como el Ministerio de Turismo, para promocionar y comercializar el producto artístico. A pesar de las trabas que aún persisten, la gestión puede ser más eficiente y proactiva. No es solo que nos aliemos, nos articulemos dentro del sistema, sino lograr pensar como país y que otros sectores de la economía que pueden ayudarnos a articular esta estrategia podamos llegar a acuerdos en estos temas que hoy resultan trabas. Otro de los aspectos analizados por los representantes del sector es el necesario fortalecimiento de la enseñanza artística, un aspecto esencial en la formación de los jóvenes para la apreciación de las artes y el hábito de la lectura. También en este particular, el ministro de Cultura se refirió a que no en todos los lugares las condiciones materiales de las escuelas de arte son las mejores y en ello los gobiernos locales tienen responsabilidad. La importancia de que cada territorio entienda que esa es su escuela y que tiene que ponerle esa escuela y que el Estado que está en esa escuela le concierne directamente y no esperar
a que todo venga del Centro Nacional de Escuelas de Arte, sino que hay una responsabilidad particular de cada territorio con lo que ocurre en esa escuela también en términos materiales. En la reunión de trabajo se presentó la propuesta de que en los próximos años los eventos culturales tengan una mirada diferente, más abarcadora, que involucre a varios sectores para que sean más sostenibles económicamente. Yo creo que hay que buscar una manera nueva y hay que entenderla de informar en su totalidad un evento de la cultura, porque los grandes eventos de la cultura siempre han arrojado, como diría el ministro de Economía, derrame económico para otros sectores, pero todos son muy valiosos en el orden social, en el orden cultural y en el orden ideológico. Y nosotros eso no podemos perderlo de vista. El viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda convocó a artistas e intelectuales a seguir pensando qué más podemos hacer por la soberanía de la nación, con la motivación del 60 aniversario de las palabras de Fidel a los intelectuales y la creación de la UNIAC. A nosotros nos parece que es muy importante que le podamos dar el seguimiento detallado y minucioso a todos los acuerdos de la UNIAC. Y no esperar al próximo Congreso. Yo creo que hay un diálogo, hay un intercambio con los miembros de la UNIAC y con los que no son miembros de la UNIAC, que también nos es importante que cualquier inquietud, cualquier preocupación la puedan hacer llegar, para no esperar al próximo Congreso, para empezar a seguir asuntos que ya conocemos y que le podemos dar el tratamiento que de igual manera le estamos dando a los acuerdos del 9º Congreso. Entre las prioridades del ministerio está la participación y el diálogo con los jóvenes y la necesidad de construir consensos. Y no pensar que los que se alejen de la institución son incorregiblemente contrarrevolucionarios. No todos son así, la gran mayoría son muy revolucionarios. Y hacia la construcción de consensos es hacia lo que estamos trabajando nosotros cada vez más, con el objetivo de que los jóvenes revolucionarios, los jóvenes creadores, vean a la institución, como se ha visto siempre, como ese espacio fundamental para desarrollar su obra de arte. No todos los artistas e intelectuales entienden cuáles son los desafíos del país, ni comprenden la importancia de la institucionalidad. No todos comprenden qué significa una institución revolucionaria, pues tenemos que hablar cada vez más con ellos, explicarle, poner ejemplos, hablar de esto que tenemos en este informe. Tras una detallada información sobre la marcha de la estrategia económica y social del país, el primer ministro Manuel Marrero Cruz expresó que es momento de trabajar por la unidad. El agradecimiento que nosotros le damos por el orgullo de tener los escritores, los artistas, los intelectuales que tenemos y ese ejército de jóvenes emprendedores, jóvenes creadores que tanto le aportan a la cultura. Y creo que también no pudiéramos decir que no sería justo que solo intelectuales, escritores, artistas, creadores, porque también hay un ejército de personas que trabajan en y por la cultura, que hacen posible el trabajo de los demás. En esta reunión de proyecciones del Ministerio de Cultura para el 2021 se analizaron otros temas, entre ellos la necesidad de lograr una transformación en el sistema de ciencia e innovación del sector y dar solución a las deficiencias que persisten en la calidad de la programación cultural, tanto en las instituciones como en los territorios. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar de lunes. Por su atención, muchas gracias, buenas noches y cuídese. Así es, ya sabe que al hacerlo estará protegiendo también a su familia y a su comunidad. Buenas noches.